Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En la localidad de Moarbes, en la comarca de La Ojeda, en la provincia de Palencia, al pie de la montaña palentina, se encuentra ubicada la iglesia hoy dedicada a San Juan Bautista. Si bien la localidad fue fruto de la repoblación realizada posiblemente por mozárabes, de ahí el nombre, en el siglo XI, la iglesia ya data de la segunda mitad del XII, fecha de la que, en la actualidad, tan solo se conserva la notable portada que tenemos en la cara sur, con una riqueza iconográfica interesantísima, porque el resto del templo fue rehecho ya en la Baja Edad Media, cuando modificaron tanto la cabecera, esa cabecera recta que podemos ver hoy, como todo el sector norte, en el que se habilitó una nueva entrada, con arco apuntado bajo arquivoltas, pero también la espadaña situada al pie, una forma de situar las campanas que es muy habitual en estas comarcas palentinas. En esta iglesia, insisto, muy modificada en esa Baja Edad Media, solo se conserva de finales del siglo XII esa fachada del lado meridional, además de que al interior del templo, en la actualidad ubicado en la capilla mayor, ricamente cubierta por una bóveda de crucería, también se encuentra otro vestigio de ese mundo pleno medieval, la pila bautismal. Pero en cualquier caso, como decimos, la mayor parte de la iglesia ya fue reformada durante la Baja Edad Media, probablemente a finales del siglo XV, que es cuando se lleva a cabo estas modificaciones del interior, con esta gran cabecera recta cubierta por esa bóveda de crucería, por delante de la cual se desarrolla una nave única, que nos está hablando de una localidad muy pequeña que no exigía un espacio litúrgico especialmente grandioso para poder impartir la misa a los lugareños. De esta iglesia tardomedieval que estamos viendo en su interior, una vez más, lo más interesante sigue estando en ese exterior, en esa fachada meridional, que es donde tenemos los elementos más destacados, más distinguidos de esta iglesia de San Juan Bautista en Moarbes de Ojeda, porque ese interior, muy modificado, nos viene a mostrar cómo, a pesar de todo, la localidad tuvo la capacidad suficiente para mejorar su iglesia, pero una capacidad en la que decidieron no olvidarse de mantener esa importante fachada, donde lo que más destaca es un apostolado en torno a un Cristo en majestad, que son los motivos iconográficos que también se replicaron en esa pila bautismal ya del siglo XIII, que decimos que aún se puede observar en la capilla mayor, no muy lejos del altar, donde de nuevo aparece un Cristo en majestad, en uno de los laterales, rodeado completamente por ese apostolado. Pero como decíamos, si hay algo significativo en esta iglesia de Moarbes de Ojeda, es ese pórtico que se sitúa en la fachada meridional. Un pórtico en el que tenemos que distinguir claramente dos niveles. Por una parte, por encima de la entrada, en un gigantesco friso bien protegido por una cornisa muy volada, tenemos un Pantocrátor, Cristo en majestad, rodeado por el Tetramorfos, a cuyos lados encontramos el apostolado, encontramos las figuras de los 12 apóstoles. Este ambiente superior por encima de la entrada, hemos de entender que está reflejando inmediatamente el mundo del cielo. Y es que si queremos hacer una lectura iconográfica comprensible de lo que el escultor de estos segunda mitad del siglo XII nos quiso explicar a través de la iconografía que seleccionó en esta maravillosa fachada, un elemento primero a retener es la necesidad de comprender que dónde están ubicados esos motivos iconográficos ya cuenta parte de esa historia, de modo que, insisto, en esa parte superior aparece Cristo con los apóstoles en unas dimensiones realmente gigantescas, pero donde se nos exige que levantemos la cabeza para mirar al cielo, mientras que en los capiteles situados a cada lado de la puerta de acceso vamos a encontrarnos una iconografía diferente y cuya interpretación no resulta especialmente clara.
En uno de los lados de la puerta, en estos capiteles, nos vamos a encontrar una serie de figuras que parecen apelar al mundo de la fiesta, al mundo lúdico, comenzando por una pareja, un hombre y una mujer que aparecen, pareciera que entrelazados, quizás bailando. A la par hay otro caballero que está peleando contra un león. Tradicionalmente se ha considerado que podía ser Sansón, pero quizás sea algún tipo de acróbata peleando con los animales, sobre todo si seguimos la lectura, donde a continuación nos vamos a encontrar a un músico que toca un instrumento, junto al cual tenemos en otro capitel dos bailarinas que danzan, probablemente al ritmo de la música que no solamente interpreta este caballero, sino que en el propio capitel donde están las dos bailarinas hay un segundo músico que está utilizando otro instrumento, y aún tenemos un capitel más con un tercer músico que de nuevo formaría parte de esta comitiva musical que están animando este festejo. El último capitel, el que ya queda pegado a la puerta, su lectura se ha vuelto compleja porque está bastante deteriorado. Pero nos encontraríamos en todo este sector con una historia de festejo, una historia de alegría, o quizás con una historia de excesos, y debemos preguntarnos si se nos está hablando de la posibilidad de disfrutar en el mundo los placeres más mundanos, o si son de estos de los que nos tenemos que alejar. Pero lo llamativo está en que en las arquivoltas que tenemos por encima de la puerta, donde se podría haber colocado un tímpano en el que evocar ese mundo religioso al que hay que alcanzar, superando ese otro mundo más lúdico, más festivo, de los músicos, los acróbatas, las bailarinas, aquí solo tenemos decoración geométrica, no tenemos ningún tipo de simbología que nos permita hacer una relación inmediata entre un mundo más pecaminoso y un mundo de salvación. Claro, ya pasamos a las jambas del lado opuesto y lo que nos vamos a encontrar es algunos capiteles con motivos vegetales, pero entre estos capiteles de motivos vegetales encontramos hasta 3 parejas. La primera son, al parecer, unos soldados, unos militares que están combatiendo. Y la segunda pudiera parecer que estamos ante cazadores que están practicando otra noble arte, que es este de la caza. Y por fin hay un tercer capitel donde la pareja que ha sido esculpida están leyendo. Y aquí hemos de preguntarnos si no estamos ante 2 modos diferentes de enfrentarnos a la vida. Este lado del pórtico de las parejas nos estaría explicando una vida llevando a cabo acciones que en el mundo laico, en el mundo secular, se pueden considerar dignas, la lectura, la caza, el combate, frente a la otra puerta, donde las acciones son, insisto, más lúdicas, más festivas. Un lado es el lado de las buenas acciones, el otro es de las malas acciones, o sencillamente los dos lados nos están recordando cómo funcionan, sin más, la vida de los seres humanos, donde puede haber momentos de reflexión, de lectura o de entrega al combate frente a otros más festivos y más lúdicos. Lo que hemos de entender es que, en cualquier caso, por su ubicación en estos capiteles a la entrada de la iglesia, los fieles que acudían a la parroquia, la conciencia inmediata que tenían es que estaban recorriendo el mundo que ellos conocían, su mundo habitual, el que les rodeaba, frente a ese cielo que tenemos en la parte superior, en ese apostolado que están a la entrada de la Jerusalén celestial, una entrada a la Jerusalén celestial incluso enfatizada por el hecho de que las columnas que quedan a cada lado del tetramorfo son columnas de fustes torneados, eso que con el paso del tiempo se llamarán columnas salomónicas porque se consideran que eran las columnas propias del templo de Salomón y que por tanto aún enfatizan más ese detalle de entrar al templo con incluso esos arcos polilobulados, pentalobulados, que están haciendo una llamada al mundo oriental, que es en definitiva donde se encuentra Jerusalén. A la larga, ¿a qué nos enfrentamos en esta parroquia de San Juan Bautista en Moarbes de Ojeda? Pues nos estamos enfrentando a esta renovación iconográfica de la segunda mitad del siglo XII. El ejemplo más notable es el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela, pero que se expandió por toda la península ibérica, por todo este mundo cristiano de la península ibérica, donde nos encontramos una serie de artistas y de escultores que decidieron ir más lejos en las interpretaciones iconográficas tradicionales
Y eso es lo que quizás hoy nos dificulte, el que se nos escapa esa creatividad artística, pero al mismo tiempo teológica, de estos artistas medievales del norte de la península ibérica que llevaron a cabo estas obras tan interesantes como la de Moarbes de Ojeda.